y así que yo la estoy cubriendo hoy. Así que cualquier queja a ella, no. Yo, nada, como compañera, por eso la lista de ustedes exactamente no las tengo, anoté de quiénes estaban, pero no hay problema por la asistencia. No creo que sea una cuestión determinante a la hora de tener la nota final. Por supuesto que lo que recomendable es que estén, si no fueran a ninguna clase, es probable que no aprueben, pero, o bueno, se verá, pero no va a ser, vamos a contar si 75%, ni mucho menos. Para que siga Belencita. Bueno, esta materia es, como ustedes ya saben, esta es metodología. Nuestra idea, la idea de la materia y la idea de la licenciatura está armada para que si yo empiezo a hablar y empiezan a seguir entrando después. Bueno, la idea de la materia es que ustedes acá comiencen a darse cuenta de lo que va a ser el recorrido que les va a requerir el trabajo final de la carrera, el TIF. Lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de esta materia es ese camino que se hace en el proceso de investigación. Ustedes saben, tienen que entregar un trabajo final de grado, un TIF, trabajo integrador, ¿no? Se llama. Y la idea es que en esta materia ustedes empiecen, es imposible, que en esta materia ustedes empiecen a darse cuenta o a definir, en el mejor de los casos, para dónde van a llegar. Nosotros planteamos la materia de manera tal de que vayamos viendo teoría al mismo tiempo que vayamos viendo más o menos en la práctica cómo se aplica esa teoría en un proceso de investigación. Para esto planteamos que la manera de evaluar esta materia va a ser con 3 trabajos prácticos que van a ser dadas las consignas en el transcurso de la carrera, de la materia, y van a tener 15 días después de dar la consigna, van a tener que entregar un trabajo que son sencillos, son acumulativos también, es decir, si ustedes pueden hacer el primero y la segunda parte puede ser la continuación del primero y la tercera parte va a ser la continuación de esos dos, y con la idea final de que les quede en ese trabajo redactado un proyecto de tesis. Si a ustedes les sirve para hacer el trabajo final, genial, para ustedes, yo se los recomiendo. O por supuesto que ustedes pueden presentar algo acá y después cambiar de tema en el trabajo de tesis, por supuesto, eso nadie se los va a impedir, pero nosotros recomendamos, y la idea de esta materia es empezar a caminar juntos, porque después es un trabajo muy solitario el de la tesis. Más allá de que ustedes tienen tutores y todo, es un trabajo de sentarse a escribir y a pensar y darle vuelta en la cabeza, que por ahí uno se traba más. Yo recomendaría que vayan allanando el camino, así después ya ustedes van a tener el año que viene un taller de tesis, ya directamente dedicarse ahí a escribir. Pero bueno, la idea entonces va a ser esa. Ustedes van a tener acá 3 trabajos prácticos con 3 entregas y ahí van a ir haciendo un camino parecido que les va a terminar, la idea es que terminen en un proyecto de diseño de trabajo. Al final, es decir, un diseño va a ser que tengan un problema, una hipótesis probable, quizás una teoría desde dónde pararse, quizás algo de marco teórico, orientada hacia qué bibliografía la pueden llegar a ver, dónde pueden arrancar, y por ahí definido qué metodología van a usar de investigación. Ya eso es un montón si lo logran hacer. Pero bueno, así está planteada esta materia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Para los que entraron después, si me quieren hacer una pregunta, háganme. Lo importante es que yo no soy Carolina. A todos los que entraron después, ella hoy estaba con un compromiso. Yo soy Marcia, la compañera.
y ella a partir de la clase que viene la van a tener a ella. Quizás en algún momento me tienen a medio vuelta por una cuestión de cubrirnos entre nosotras, pero ella ya tenía un compromiso de trabajo antes. Bueno, así arranca esto. ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Bueno. Por otro lado, ustedes saben, no sé si ya han entrado al aula virtual. Yo les voy a mostrar la de la comisión 1 y 3, que son las mías, porque yo no puedo entrar a la de Caro, la de la 3. Cuando ustedes entran al aula virtual, pará. Ahí está. Cuando ustedes entren al aula virtual, van a ver un aula así. Vamos a tener los avisos generales. Esperen que no está llamada. Ahí está. Va a tener los avisos generales, ahí vamos a ir avisando cualquier información que haya que dar, lo mismo que cuando estén publicadas las consignas de los trabajos prácticos, y después van a tener las clases publicadas, así clase con material de PDF, o bibliografía obligatoria o bibliografía complementaria que les va a servir para pensar lo que vamos viendo en cada una de las materias, pero a su vez tenemos el programa de la materia y el cronograma. Si ustedes van clicando ahí, yo no los voy a bajar ahora porque ya los tengo abiertos, el cronograma, ahí tienen las clases, y ahí dice cuándo vamos a publicar la primera, más o menos, cuando de no mediar problema en el medio, van a tener una publicación de la primera consigna en la semana del 16, sería ustedes el 17 de septiembre, para entregar después el 30, y así, o el primero, después la segunda publicación, la segunda consigna iría más o menos el 22 de octubre para entregar el 4 o 5 de noviembre, y la otra al final de la materia. Más o menos, y ahí tienen cómo está diagramado en el cronograma nuestra materia. No hay nada que ustedes no sepan, pero por si se quieren guiar, ahí va a estar. Igualmente todo va a estar publicado en el aula virtual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Asumo que no. Bueno, entonces la idea es, después con Caro van a hablarlo nuevamente seguro, pero la idea es hacer un poco, cada clase nosotros vamos a ir desarrollando los temas en la teoría de lo que es, y después ir de a poco, ir hablando de lo que ustedes vayan planteando como no solo como modo de ejemplo, sino a modo de discusión para ustedes ir allanándose el camino de este proceso de investigación que van a arrancar. Para que se den cuenta ustedes de lo que estamos hablando, y para ir sacando dudas y todo, y hacerlo más fácil todo este proceso para todos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Si no hay más, la asistencia son un montón. Yo quise anotar, pero es medio... Y no tengo la planilla de ustedes, pero hay 50, así que como que están todos. Yo le voy a aclarar a Caro, le voy a decir que estaban todos. Después que ella se arregle con ustedes. ¿Sí? Entonces, profe, sí, disculpe, sí. ¿No continuamos hoy con la clase? Sí. Yo arranco a darle el primer tema, después lo siguen con ella, y la parte de la asistencia y eso, están todos, no sé cuántos puede llegar a ser en la cursada. La que yo tengo son como 55, pero esta deben ser así, hay ya, creo que es más de 50 conectados, 49.
Sí, debe ser por ahí. Entonces, que la asistencia se la dejo después a que Caro resuelva. Yo les voy a decir que hoy estuvieron todos porque me es imposible anotarlo. ¿Sí? Y no hace al tema, o sea, la cuestión con la asistencia, nosotros no somos rigurosos con eso, porque si ustedes no vienen, una cuestión, ya somos grandes todos, y se entiende que uno tenga otras problemas, otras cosas que atender, y sea a veces difícil congeniar horarios cuando hay familias, hay trabajo y todo atrás. Entonces se puede entender la falta. Si ustedes responden, hacen los trabajos, qué sé yo, no sé si participan en clase, pero están, no pasa nada, si alguna vez no pueden venir. La idea es que nosotros apelamos a la responsabilidad de ustedes de que vengan y que asuman con responsabilidad la materia, nada más. ¿Sí? Sobre todo con lo cerca que están del final. Yo, Marcia, les recomiendo que usen esta materia y que usen como para ir definiendo cosas del trabajo de tesis. El trabajo de tesis, cuando yo digo tesis, tesina, trabajo final, estoy hablando de lo mismo del trabajo final de la carrera, que se le dice de muchas maneras. Es tedioso hacerlo, a veces es solitario, entonces si encuentran lugares donde pueden ir resolviendo cosas, aprovechenlas, esa nada más como consejo, porque después se puede hacer largo. Y si sobrepasan los límites de la carrera, quiero decir, si ustedes les dan 6 meses y después pasa un año y no lo hacen, después cada vez más difícil ponerse, cada vez más difícil. No lo dejen pasar, resuélvanlo entre este año y el año que viene. Como consejo, les digo yo. Nada más. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta más? No, profe, no. ¿No? Bueno. Entonces vamos a empezar con la primera unidad, con el primer tema de la primera unidad de la materia, como en la primera clase, que arranca hablando de lo que es el pensamiento científico. Ustedes tengan en cuenta que siempre lo que ustedes van a estar haciendo es una investigación que va a estar dentro de los cánones de la ciencia. Entonces, tenemos que pensar en esto de investigación como estamos haciendo parte del proceso de investigación de ciencia. ¿Qué es pensamiento científico? No sé por qué ponen. Ay, no sé, salen todos stickers, lo que veo yo. Sí, no, pero es algo, no sé. Sí, capaz que no entendí yo. Se ríe Alejandro. Bueno, espero que no es mío. Yo creo que alguien apretó sin querer, porque es la misma persona que como que manda los stickers. Capaz que está investigando, porque eso es nuevo, me parece. No pasa nada. Cualquier cosa me frenan, hablan y entonces, si alguien levanta la mano y no la veo, me frenan. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es el pensamiento científico. ¿Qué hablamos cuando hablamos de pensamiento científico? Es una forma de razonar y comprender la realidad que se basa en la observación, en el análisis crítico y en la comprobación mediante evidencias. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. A diferencia de otras formas de pensar, como el pensamiento mágico o el dogmático o el sentido común, del que nos valemos todo el tiempo, lo que el pensamiento científico busca son explicaciones objetivas y sistemáticas y verificables. Es decir, es un modo de pensar que trata de responder preguntas y resolver problemas de manera ordenada, usando la razón y la evidencia. No se conforma con una suposición o una creencia, sino que pide pruebas. Eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros. O sea, vamos a buscar un problema, puede ser una pregunta que a ustedes les surja de todo lo que han estudiado hasta ahora en esta carrera. Vamos a buscar quizás una hipótesis, una posible respuesta a esa pregunta, y vamos a buscar pruebas que contrastan, que rechacen o acepten esa hipótesis. Eso es lo que vamos a buscar, siempre fundamentado en alguna teoría que atrás nos respalde en eso que estamos buscando. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir desarrollando de qué se trata todo eso. Entonces, las características fundamentales de este pensamiento científico es que es objetivo, es decir, nos vamos a centrar en los hechos, no en opiniones, no en prejuicios.
es racional, usa la lógica para llegar a conclusiones, no es algo tirado de los pelos. Es sistemático, es decir, que sigue un proceso ordenado, un paso atrás del otro, primero el planteamiento del problema, después hay una hipótesis, hay una experimentación, hay un análisis, hay una sacada de conclusión. Hay verificabilidad, es decir, los resultados deben poder comprobarse por otras personas. Yo digo, si cada vez que tiro una manzana del cielo hacia abajo cae en forma recta porque la gravedad, por lo que sea, cada persona que tira una manzana va a caer de la misma manera. Es decir, eso es verificable. Unos resultados que deben comprobarse por otras personas. Además, el pensamiento científico tiene provisionalidad, que es decir, que reconoce que el conocimiento puede cambiar con nuevas evidencias, está sujeto a nuevos cambios continuamente. Cuando uno pone a prueba una tesitura y entra en duda, está poniendo a prueba y se va generando nueva evidencia y nuevo conocimiento, ¿no? Continuamente. Y es crítica porque cuestiona y revisa permanentemente incluso las propias conclusiones. El crecimiento de la ciencia está dado por la crítica de lo ya conocido, de las dudas de lo nuevo. Eso es lo que permite que haya crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Nosotros nos vamos a plantear un problema. Por ejemplo, una pregunta. ¿Por qué se enferman las plantas? Puede ser una pregunta, si hiciéramos ciencias naturales. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar la realidad, mirar qué factores pueden influir. Luego, proponer una hipótesis, que va a ser una especie de explicación, una tentativa de explicación, una suposición de lo que puede llegar a ser explicativo, como por ejemplo, qué sé yo, se enferman porque les falta agua. Se enferman porque tienen hormigas. Se enferman porque tienen mucha agua. Se enferman las plantas por la acción del viento, no sé, porque le cae óxido porque está abajo de tal lugar, le falta de sol, no tiene buen sol, no sé, un montón de cosas pueden ser la respuesta posible que nosotros tengamos, esas van a ser nuestra hipótesis. Hay que tomar una. Luego, ¿qué vamos a hacer? Experimentar o investigar, comprobar si la hipótesis se cumple. Si yo me quedé con la de falta agua, bueno, pongo una planta y le empiezo a dar agua. Si la planta revive, es muy probable que era por la falta de agua. Si la planta se muere, por ahí la ahogué. O sea, buscar datos que después corroboren o rechacen esa hipótesis. Luego analizar los resultados, si se confirman o no esa hipótesis de la idea inicial, y lo que queda después es sacar las conclusiones y construir conocimiento a partir de esa prueba. Si yo estoy trabajando con esto de las plantas, voy a tener que tomar de atrás la teoría de cómo voy a buscar a un libro de saber cómo se alimenta una planta, o por qué se enferma una planta, qué le hace el agua a la planta, o el exceso de agua que le puede hacer a la planta. Siempre hay una teoría que debe respaldar todo ese conocimiento que yo estoy generando, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, el pensamiento científico es esto que estamos hablando, es una manera organizada, lógica y crítica de entender el mundo a través de pruebas y evidencias, y es la base de todo el conocimiento científico, ¿sí? Las diferencias principales que tienen con el sentido común, que es el que nosotros aplicamos todo el tiempo, es que el sentido común lo basamos en la experiencia cotidiana, en las costumbres, en las creencias que tenemos. No es verificable, uno no comprueba, no es ni lógico siquiera, puede tener errores y contradicciones, puede ser útil para la vida diaria, pero no es científico. Si yo digo, hace frío, me voy a resfriar, eso no está basado en ningún hecho verificado. O sea, uno no se resfría porque hace frío, se resfría porque le entra un virus, no sé, pero no es necesariamente porque hace frío te resfrías. ¿Sí? La diferencia entonces con el sistema, el método científico, el conocimiento científico, no se queda con la primera impresión, sino que busca pruebas sistemáticas y comprueba si esa creencia es verdadera, ¿sí? Lo mismo pasa con el pensamiento mágico, que explica el mundo a través de seres sobrenaturales, la magia, los mitos, y no se fundamenta en la evidencia. Si yo digo llueve porque los dioses están enojados, no estoy basándome en el pensamiento científico, sino en un pensamiento mágico, que se diferencia. El pensamiento científico busca causas naturales y comprobables, nunca algo sobrenatural, ¿sí?
Entonces, la investigación científica tiene ciertas características que la van a distinguir de otro tipo de investigación en forma de conocer la realidad. Como ya hablamos recién, perdón que tome mate, pero si no se me seca la garganta. Entonces, la investigación científica va a ser objetiva, se va a centrar en hechos y en datos, no en opiniones, ni en prejuicios, ni en subjetividades. Va a ser sistemática, va a seguir un orden y un método definido, que es planteo de problema, hipótesis, recolección de datos, análisis y conclusiones. Racional, se va a apoyar en un pensamiento, una lógica deductiva basada en el razonamiento. Va a ser empírica porque va a requerir que yo observe la realidad para comprobar datos, para sacar de la experiencia real los hechos que van a ser la base de mi conocimiento, que van a ser verificados, que van a poder comprobarse y reproducir por otros investigadores. Va a examinar constantemente propios supuestos y conclusiones, aceptando correcciones. Por eso es capaz de ser crítica. Y va a ser provisional porque no se considera como un conocimiento absoluto, ya y cerrado, sino que puede modificarse si surgieran dudas y nuevas evidencias. Una característica que tiene que tener el pensamiento científico es que sea generalizable, es decir, buscar conclusiones que no solo valgan para un caso en particular, sino que puedan aplicarse a otras situaciones similares, ¿sí? Eso es lo que busca la ciencia también. Es necesario que se hable en un lenguaje técnico y exacto, evitando lo máximo posible las ambigüedades y buscando innovación, es decir, buscando interpretar de una manera distinta lo ya sabido o resolver problemas de la realidad de una manera innovadora. ¿Sí? Eso sería perdón, entró un mensaje. El pensamiento científico, la forma de las características que tiene y lo que nosotros vamos a estar buscando con nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, este proceso de investigación científica es un conjunto de pasos que se van a seguir de manera ordenada, que va a ser plantear el problema, desarrollar y responder una pregunta o problema de manera objetiva y comprobable. Ese va a ser nuestro trabajo. Entonces, en este proceso, cuando nosotros hablamos de planteamiento del problema, que estamos pensando es definir qué queremos investigar. Formular, para mí lo que tienen que pensar ustedes es una pregunta que les surja a ustedes de lo que han estudiado. Formular preguntas, estas preguntas tienen que ser claras y específicas. Si no salen claras y específicas de entrada, ir buscándole la forma de ir especificándolas, buscando bibliografía, revisando, buscando la manera de hacerla acotada para que sea estudiable. Eso es el planteamiento de un problema. Buscar, definir qué es lo que se quiere investigar de manera clara y específica, ¿sí? Acotado. Luego va a venir las etapas de la investigación, una revisión de la literatura, donde vamos a buscar y analizar todo lo que se ha dicho del tema, tratar de buscar. ¿Esto qué permite? Es saber qué se sabe, pero a su vez también nos ilumina sobre qué es lo que falta investigar. Nos hace no solo saber mucho del tema, buscar qué se ha dicho de eso, sino que nos hace interiorizarnos en el tema, que eso es muy importante como para uno poder escribir y explayarse sobre un tema e investigar y hacer las preguntas adecuadas y saber por dónde ir, es necesario saber del tema, sino que también lo que nos permite es por ahí darnos cuenta qué es lo que falta saber de ese tema que nos interesa a nosotros y ahí meternos por una ramita del tema que nadie ha dicho nada y que por ahí es interesante saber, que lo hace más original al trabajo de cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es todo un proceso largo, chicos. Imagínense que en la primera clase que yo se los estoy contando cómo va a ser y ustedes empiezan a andar este camino. La idea es que esto lo terminen escribiendo para el final del trabajo final de carrera. Pero ustedes piensen que es por acá donde se va a ir. Luego va a venir la formulación de hipótesis, si es que aplica o no, depende del tipo de estudios que hagan, pero bueno,
está bueno trabajar con una idea en la cabeza de una posible respuesta a esa pregunta. Si yo voy a estudiar por qué se me mueren las plantas, yo tengo una idea en la cabeza. Yo creo que puede ser porque no tienen sol, o porque tienen mucha agua, o porque tienen poca agua, o porque hay hormigas. Después voy a tratar de demostrar y voy a saber, capaz que me doy cuenta que nada que ver de lo que yo creía, pero yo voy a trabajar con una probable respuesta en la cabeza a esa pregunta que me hago, que me va a servir para yo ir indagando y buscar un camino en la investigación y no irme para cualquier lado. Puedo terminar estudiando los materiales que hay en el paredón del costado cuando no tienen nada que ver a la planta. Entonces, para no irme de tema, me sirve tener una probable hipótesis en la cabeza, ¿sí? Una probable respuesta a esa pregunta. ¿Se entiende? No sé. Sí, profe, se va entendiendo. Sí, profe, se entiende. Ivana Españolo, contestame vos, que hacíame así con la cabeza, que es la que te veo acá. Sí, ¿no? Y yo te tomo, nada, no pasa nada. Bueno, entonces, después de la formulación de hipótesis, ustedes deberán pensar cómo vamos a investigar, es decir, pensar en un diseño metodológico. Esto es, ¿qué tipo de investigación voy a hacer? ¿Va a ser cualitativa, cuantitativa, mixta? Ahora vamos a ver qué es cada cosa. ¿Qué técnicas de recolección de datos voy a instrumentar? Si voy a hacer una encuesta, si voy a hacer una entrevista, si voy a hacer un experimento, si voy a hacer observaciones. Voy a mirar actas, voy a mirar libros, voy a mirar teorías, también puede ser que solo nos valgamos de análisis teórico. Y con esto, cómo recolectar los datos, viene la selección de la muestra o población a la que voy a estudiar. Si voy a estudiar cómo influenció tal programa en una celda de una cárcel tal, mi población va a ser la población de la celda de ese lugar, de celda no quise decir de pabellón o algo así, de la cárcel tal. Esa va a ser mi muestra. Bueno, definir eso. O voy a ver los docentes que dan clases, bueno, mi población son los docentes. O voy a ver los que dirigen una cárcel o los que dirigen una alcaldía, no sé. Bueno, esa va a ser mi población. Entonces, definir eso, qué es lo que voy a estudiar, que va a tener que ver con mi problema. ¿Sí? Luego va a venir la etapa de la recolección de datos, que es obtener esa información necesaria aplicando el método elegido, ya sea encuestar, medir lo que se haya que medir, observar al que haya que observar, hacer entrevistas o, bueno, la que sea. Y después vamos a analizar esos datos. Esto implica organizar e interpretar toda esa información que recolectamos, usar herramientas para analizar, ya sean estadísticas, cualitativas o análisis de discurso, lo que sea, y ver si los resultados apoyan o contradicen esa hipótesis que yo me había planteado. Para luego sacar las conclusiones, responder esta pregunta inicial, explicar hallazgos, compararlos, señalar limitaciones, posibles líneas futuras de investigación, o sugerir acciones. Eso va a ir por cuenta de cada trabajo de cada uno, ¿no? Y luego la redacción del informe, que sería la comunicación de los resultados finales, ¿sí? Entonces, el proceso va a ser problema, revisión, hipótesis, método, datos, análisis, conclusiones, comunicación. Esto es un camino que empieza por ahora, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, lo que nosotros dentro de esta investigación científica vamos a hacer es una investigación social. Estamos tratando de fenómenos sociales, de gente. Nosotros vamos a tratar gente. Entonces se entiende esto como una investigación social, una rama dentro de la investigación científica que está orientada a los fenómenos sociales. La investigación científica es un proceso sistemático, ordenado, metódico, crítico, que busca generar conocimiento válido y confiable. La investigación social dentro de este marco aplica esos principios y métodos al estudio de la sociedad, las relaciones, las instituciones, los comportamientos, las formas en que las personas interactúan entre sí con su entorno. Por eso lo que nosotros vamos a hacer es una investigación social, que es una modalidad de la investigación científica, cumple con todo lo que dijimos antes, tiene que cumplir, que utiliza métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos, y se centra en comprender, describir, explicar, predecir fenómenos sociales. Lo que nosotros queremos, lo que buscamos es generar conocimiento
ya sea para mejorar políticas públicas, para mejorar la vida de la sociedad, para encontrar políticas públicas que nos ayuden. Entonces tenemos que pensar desde ahí nuestro trabajo en este trabajo final que van a empezar a hacer, ¿sí? Entonces, la investigación social es una forma de conocimiento que se va a caracterizar por construcción de evidencia empírica, igual que la científica que estamos hablando, elaborada a partir de una teoría, siempre aplicando reglas de procedimiento explícitas, esto va a aplicar un método. El contenido de lo que tiene en particular el contenido de la investigación social es que es temporal, histórica, es decir, los temas que trata y cómo los trata siempre van a estar profundamente afectados por las circunstancias en las que estamos viviendo. No es lo mismo estudiar la acción del celular hoy que hace 20 años, ni que va a ser dentro de 50, que no sé cómo nos vamos a comunicar. No es lo mismo las formas de relacionarse, las relaciones laborales de hoy que hace 50 años, ni va a ser dentro de tal. Entonces, siempre va a estar mediada y afectada por las circunstancias. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Eso es para un tiempo y un lugar. La investigación social es acotada y es acumulativa, se va sumando una cosa arriba de la otra, y está siempre sujeta a inexactitudes. Es refutable totalmente, imagínense, algo social va cambiando continuamente, así que siempre es refutable lo que se puede llegar a decir. Entonces, nosotros vamos a hacer una investigación que va a ser social porque va a trabajar sobre fenómenos sociales, el andamiaje sobre los que nos vamos a parar, el hilo conductor, lo que nos va a ayudar a respaldar todos nuestros datos, lo que vamos a buscar y lo que vamos a decir sobre ese problema que nosotros estamos buscando son las teorías. Es decir, nosotros vamos a tomar modelos de análisis y conceptos que van a estructurar un área de conocimiento aportándole ideas, planteándole dudas, sugiriendo hipótesis, preguntas que eventualmente constituirán el objetivo de la investigación. O sea, nosotros no vamos a observar sobre la nada, sino una teoría nos va a respaldar. Esa construcción de evidencia empírica, esa recolección de datos que nosotros vamos a hacer, cuando hablamos de reconstrucción de evidencia empírica, estamos hablando de ir a buscar datos que nos ayuden en nuestra investigación, tiene como propósito responder a unos objetivos que yo me voy a plantear en mi investigación. La producción, sistematización y descripción de hechos, fenómenos o procesos y la inferencia acerca de las relaciones y significados involucra el uso de medición, observación y o registro. O sea, yo siempre voy a buscar fenómenos sociales a través de medición, observación o registro de datos. El método que nosotros utilicemos para la construcción de esos datos y los contenidos de esta van a depender siempre de la teoría que yo elija. Porque no hay observación sin teoría y porque la teoría es a su vez reinterpretada y reconstruida a partir de esos datos. O sea, es decir, yo voy a contar pobres. Bueno, para saber, yo contar pobres tengo que definir primero qué es lo que entiendo por pobreza. Cuando yo hablo de teoría estoy hablando de eso, de conceptos, de clasificaciones que yo voy a tener que tener para mirar esa realidad que estoy mirando, ¿sí? Yo voy a hablar de nivel educativo, bueno, estoy pensando en qué estoy pensando, en cierta clasificación, que estudiaron hasta un punto, hasta, no sé, estoy hablando de nivel socioeconómico. Bueno, ¿qué defino yo como nivel socioeconómico? ¿Qué es lo que define un nivel socioeconómico? ¿La cultura, la educación, el ingreso, los bienes que tienen? Bueno, eso lo voy a tener que definir, voy a tener que tener una teoría que respalde para yo después clasificar a esa gente que voy a buscar en los datos, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? Bueno, se están durmiendo un poco, es un poco denso, pero después le van encontrando cada vez más sentido. Entonces, el carácter temporal de la investigación abre a las puertas a la renovación y a la acumulación de conocimiento, veníamos diciendo. Entonces, no existe verdad definitiva en la investigación social empírica. La búsqueda de la verdad definitiva o de los resultados inmutables no es una meta para el investigador,
Nosotros no estamos buscando una verdad, estamos buscando respuestas, y otra vez, en otro momento las respuestas pueden ser otras, al mismo problema. Si yo pregunto hoy cómo salir de la pobreza, la respuesta va a ser totalmente distinta a lo que me hubieran dicho hace 20 años o lo que me van a decir dentro de 20 años. Entonces, a eso vamos con que es temporal, el carácter temporal, y la teoría que está atrás también va cambiando continuamente, ¿sí? Entonces, este proceso de ir repreguntando, que vas renovando, vas sumando datos a la ciencia, es lo que hace posible que los objetivos vayan cambiando, ¿no? No debe plantearse un objetivo, nosotros no debemos plantear, vayan cambiando, y la necesidad de que esos objetivos sean acotados. Yo no puedo tomar como objetivo el mundo y los contornos, o analizar la subjetividad, así como algo genérico. Lo toca acotar porque es inabarcable, si no, ¿no? Entonces usted tiene que pensar en sus objetivos siempre como los objetivos de investigación, como algo que sea realizable, que sea accesible por ustedes. Entonces, el punto de partida de toda la investigación es el conocimiento que va a ser producido por otras investigaciones. Ustedes van a ver qué se dijo, y de ahí les va a surgir más dudas, les va a definir, les va a ayudar a delimitar ese problema que ustedes necesitan delimitar. Entonces, vamos a empezar sobre la duda sobre lo ya conocido. Los logros y los errores forman parte siempre del proceso de investigación y de la forma de producir conocimiento que nosotros llamamos investigación científica. Sin los errores en las teorías y en los métodos de selección o de producción de datos, los temas no se agotarían, no habría nada. Entonces, una investigación social siempre va a ser una combinación de construcciones teóricas y procedimientos por los cuales yo busco los datos. En la práctica, en la que se enuncia teorías y reglas de procedimiento para la construcción en su práctica, en la que se enuncian teorías y reglas de procedimiento para la construcción de evidencia empírica, no existe una teoría que nos diga cuál es lo mejor, ¿no? Tampoco existe una metodología o una técnica que diga qué es lo mejor para hacer. Ustedes van a tener que encontrar sus propias definiciones que los lleven a ir definiendo todos estos pasos que tienen que definir. ¿Sí? De a poquito. Mientras tanto, una vez que ustedes tengan este problema, los objetivos que van a definir, y vayan pensando en la metodología, tienen que saber que se trabaja con dos grandes paradigmas de investigación, el cualitativo y el cuantitativo. Difieren internamente, están sometidos siempre a permanente controversia en cuanto a la naturaleza de la realidad, y sobre todo a cómo debe ser abordada la realidad y qué constituye una producción válida de conocimiento. En la raíz son distintas. El enfoque cuantitativo se va a centrar en medir, cuantificar fenómenos. Ustedes, si quieren medir y cuantificar, es decir, contar, van a hacer un enfoque cuantitativo. Van a usar números, van a usar estadísticas, van a usar variables. Lo que van a buscar es explicar, predecir, generalizar resultados. Es lo que se usa cuando uno hace encuestas, experimentos o análisis estadístico, está hablando de análisis cuantitativo. Cuando uno escucha decir el 70% de los adolescentes duerme menos de 6 horas, está hablando de un análisis cuantitativo. Se contaron esos chicos. ¿Qué ventaja tiene? Permite trabajar con grandes muestras, o sea, yo puedo analizar a mucha gente a la vez y obtener resultados comparables. Es muy probable. Ahí se basan ahora que estamos a punto de votar, cuando hablan que por general se equivocan los encuestadores que hablan de intención de voto, pero no, para mí no es tanto que se equivocan, sino que operan para el que les paga. Pero bueno, ellos con 200 casos expanden a lo que pensaría la mayoría, más o menos, logran hacer, porque
lo que buscan es una muestra representativa y que te permita hablar con 200 casos, decir más o menos se comportará muy parecido, si estos 200 casos como conjunto se comportarán muy parecido al total. Entonces, esto hace que trabajar con grandes muestras y obtener resultados comparables es lo que permite este trabajo cuantitativo y sobre todo el análisis estadístico. ¿Qué limitación tiene este análisis? Es que se puede perder de vista la profundidad, el contexto de la experiencia humana. Yo no voy a buscar significados, no hay un análisis más profundo de ese número que ese. Votan por tal, votan por cual. Después hay que hacer un análisis más de discurso. Si uno hiciera preguntas abiertas de análisis, ya se va del análisis cuantitativo y empieza a analizar otras cosas para ver lo profundo de ese dato. Se me cayó. Por su parte, el enfoque cualitativo se centra más en comprender significados, experiencias, contextos. Se usan más las palabras, los relatos, las observaciones y no tanto los números, ¿no? Lo que se busca más es la profundidad de comprensión de un discurso más que la generalización. El método típico de este enfoque son las entrevistas, más en profundidad, los estudios de caso, análisis de discurso, observación participante. Por ejemplo, si yo tengo la afirmación, los adolescentes, el otro decía 70% duermen menos de 6 horas, en esto digo, dicen que el celular ayuda a relajarse antes de dormir, ahí hay de atrás un trabajo más cualitativo de preguntar qué es lo que genera el celular o por qué usan el celular, donde se tuvieron que explayar más y analizar el discurso de esos chicos, ¿sí? Como ventaja tiene el análisis, el enfoque cualitativo, es que ofrece una visión más rica y más profunda del fenómeno que uno esté estudiando. La limitación es que no siempre se puede generalizar. Yo entrevisto a 2 chicos, no puedo hablar que el total de los chicos genera tal cosa. Por ser más acotada, se podría ser más generalizable, pero te llevaría mucho tiempo y muchos recursos para poder hacerlo, para tener la misma... imagínense que yo hago entrevista de profundidad a 200 personas, desgrabar todo eso, analizar el discurso, sería un montón de tiempo que me requiere hacer ese análisis. Por eso tiene la limitante de no se poder generalizar a poblaciones grandes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Oye. Yo también me canso de hablar, bueno, durante mucho tiempo se discutió cuál de estos 2 enfoques era más científico. Algunos decían que uno, que otro. Hoy en día se cree que no son opuestos, sino que son complementarios. De ahí surge el enfoque mixto, que combina ambas miradas, lo cuantitativo para tener amplitud y representatividad y lo cualitativo para lograr profundizar y comprender significados al menos de una parte del estudio que uno encare, ¿no? Entonces, como resumen, el cuantitativo mide y generaliza a través de buscar correlaciones, medir, generalizar, a través de encuestas, experimentos, análisis estadísticos, permite comparar, pero se pierde de vista lo subjetivo. Y en lo cualitativo, lo que buscamos es comprender significados, a través de entrevistas, estudio de caso, análisis de discurso, observación, se profundiza en la comprensión de los datos, pero no se puede generalizar. Esa sería como el resumen de cada uno. El debate ya no es si es uno u otro, sino que es muy posible y muy rico combinarlos. El tema es cuándo y cómo combinarlos para responder mejor a las preguntas de la investigación propia de cada una. Cuando se habla de triangulación de estos métodos, se habla de usar más de un enfoque para la investigación que uno hace, ya sea un enfoque para análisis, para el método, para la fuente o para los investigadores. El objetivo es aumentar siempre la validez y confiabilidad de los resultados.
aprovechando la fortaleza que tiene cada uno, la fortaleza de lo cualitativo, la fortaleza de lo cuantitativo, y que entre ellos dos reduzcan las limitaciones de los otros, ¿no? Entonces, se puede hacer una triangulación, usar datos cuantitativos y cualitativos de distintas fuentes, de investigadores, varios analistas, de teorías, tomar distintas perspectivas conceptuales, o de la metodología que se use. O sea, hacer una encuesta y hacer entrevistas, por ejemplo, usar los dos métodos para llegar a tener mayor validez de los datos que consigo. Esto que permite tener una visión más completa del fenómeno, seguro, si yo uso los dos métodos. Si combino lo cuantitativo con lo cualitativo, puedo medir y generalizar, profundizar y comprender significado. Ayuda también a corroborar datos, es decir, yo puedo hallar unos resultados con unos datos cuantitativos y otros con los cualitativos, pero que se refuerzan unos a otros, que van en la misma dirección. También facilita tomar decisiones más fundamentadas al considerar distintos ángulos. Si yo tomo de distintos ángulos el mismo problema, seguramente va a ser más rica la investigación, ¿no? Además de enriquecer la comprensión del problema y de aumentar la validez y credibilidad de los datos que yo estoy generando, ¿sí? Por ahí, las limitaciones que esto tiene, usar la triangulación, es que va a requerir más tiempo y más recursos, seguramente. No es lo mismo hacer solo encuestas que hacer encuestas y entrevistas, no es lo mismo hacer observación sola que hacer observación en una encuesta, eso seguro. Puede ser más complejo de analizar y organizar todos los resultados que yo tengo. Imagínense que después esos datos hay que analizarlos. Combinar datos numéricos con cualitativos no siempre es fácil de organizarlo, porque voy a tener unos números que me dicen una cosa y otros discursos que me dicen otra, pero bueno, pero puede ser muy rico también, ¿no? Y un riesgo que puede llegar a aparecer es que existan contradicciones en esos datos que encuentro. La encuesta me dice que va para un lado y el discurso me dice que va para el otro. Entonces, por ahí hay que ver cómo se complementan unos con otros los datos, los enfoques, para lograr una sinergia y que todo sume, ¿no? Que vaya por el mismo lado. Esto lo que permite lo que se busca siempre es buscar la manera de complementar o no complementar, siempre para mejorar los resultados. Para validar hallazgos, a ver si coinciden desde distintos enfoques. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, una encuesta donde obtengo ciertos resultados y después reforzar con entrevistas e ir a buscar algún dato que me llamó la encuesta, me llamó la atención de la encuesta, ir a buscar profundizar ese dato, por ejemplo. O ir a observar algo en particular que salió de la mirada de un acta, no sé. Entonces, ir a buscar, validar hallazgos a través de distintos métodos. ¿Se entiende? O al revés, de una mirada cualitativa me sale algo que me llama la atención, bueno, ir a buscar, voy a hacer una encuesta a ver si esto que está pasando es realmente así, por ejemplo. Entonces, ir a validar datos es una forma de ir a mejorar los resultados. También para enriquecer la interpretación, ofreciendo contexto y explicación más profunda de los resultados. También ayuda esto a tener errores o sesgos asociados por una cosa. Si yo hago una encuesta y lo que voy a preguntar es qué medio de transporte usan para moverse, y la encuesta la hago a la puerta del tren, en la manzana que da la estación de tren, es muy probable que agarre toda gente que viene del tren. Entonces eso tiene el sesgo de lo que estoy trabajando. Entonces, si yo busco otro método, muy probablemente corrija algo de ese sesgo porque estoy tomando otra población. Por ejemplo, estoy diciendo una pavada. Si yo estoy preguntando cómo son los chicos, qué gastos o en qué hacen en su vida, en qué gastan su tiempo los adolescentes, y voy a la salida a una escuela privada,
Va a ser totalmente distinta la respuesta si voy a salir de una escuela pública, por decirles algo. Entonces, esos errores o sesgos, complementando métodos y formas de buscar datos, los puedo corregir, ¿sí? ¿Se entiende? Y esto hace que yo tenga conclusiones más confiables y aplicables a la práctica y en estudios futuros. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá o no? Ya sé que es pesado, ¿eh? A mí no me la quieran dibujar porque yo ya lo sé. Pero es el camino que hay que andar de a poquito. Yo tampoco les puedo pedir que ahora tiren ejemplos. Entonces, hasta acá, el pensamiento científico se distingue por rigor y apertura a revisión. La investigación científica sigue un proceso ordenado, organizado, comunicable. Hay enfoques cualitativos si buscamos profundizar sentidos, y hay cuantitativos si buscamos medir, contar, que no son opuestos, sino que se pueden complementar unos con otros. Esta triangulación puede ampliar horizontes, exige un mayor esfuerzo, seguramente, pero puede ser más rico lo que se obtenga. Siempre lo fundamental que tienen que saber ustedes es que no hay un único camino para conocer, sino que es un diálogo entre perspectivas todo el tiempo. O sea, cada uno ahora, el trabajo que tienen que hacer es individual, el trabajo final de la carrera, así que cada uno va a tener un recorrido totalmente distinto y particular, y donde va a estar impreso su propia lectura de la vida, de todo. Aunque el sostén de la investigación, ese andamiaje por el cual se va a construir esa investigación que ustedes van a hacer las teorías. Cuando hablamos de teorías, les digo, no estamos pensando en las grandes teorías de la humanidad que vienen a iluminar el camino, sino en generalizaciones acerca de entidades abstractas, la definición de pobreza, la definición del nivel socioeconómico, la definición de, no sé, ustedes van a hablar de los agentes penitenciarios, bueno, de liderazgo, de capacidades, tienen que tomar conceptos que ustedes hayan aprendido para que les ayude, les alumbre a mirar esos datos, ¿sí? Son conceptos que ustedes tengan de cómo y el por qué ocurre tal cosa. Son ideas acerca de lo social, incluyendo qué se entiende por esto que ustedes van a estudiar, de las relaciones, de la sociedad y de su cambio, ¿sí? A partir de estas teorías generales se van desarrollando conceptos articulados en proposiciones interrelacionados que se mezclan en un marco teórico que se va a constituir en un sistema que ustedes van a desarrollar. Esto es, proposiciones que forman un sistema deductivo. Eso van a lograr ustedes en su trabajo. Van a tener un enfoque cualitativo si se parte de un conjunto menos específico de conceptos y sistemas clasificatorios y vinculados a la teoría, porque luego lo que tiene el enfoque cualitativo, si ustedes usan, es que lo que tiene la probabilidad, como uno está analizando discursos, es que luego va reelaborando esos conceptos, no es tan cerrada la teoría ahí. En cambio, la investigación cuantitativa, la teoría referida al tema de estudio, siempre está presente desde el inicio porque dependemos de estas clasificaciones de conceptos, regularidades, modelos causales que se van a poner en práctica cuando nosotros estemos buscando los datos. Si yo voy a estudiar pobreza y no tengo definido qué es la pobreza, después cuando los vaya a contar, ¿cómo voy a contar si yo no tengo definido qué es lo que tomo como pobreza? Si yo tomo, no sé, mi población de referencia, si no la tengo definida, después no puedo ir a buscarla si yo antes no definí qué es lo que estoy mirando. Con eso hablamos de teoría, ¿sí? Entonces, porque finalmente toda investigación después, sus conclusiones se van a evaluar en el marco de esa teoría en la que nosotros que estamos intentando aportar, sobre el cual apoyamos nuestra investigación para clasificarla, expandirla o rechazarla, ¿sí? Los datos sin teoría, cualquiera sea la forma en que fueron recogidos, no tienen interés.
un volumen de estadística o relato de un suceso, la historia de un caso al estilo periodístico no constituyen en sí una investigación científica. Tiene que haber una teoría que respalde estos conceptos que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, el rol de la teoría en la investigación social es fundamental porque actúa como guía y marco de referencia. En términos simples, la teoría es como el mapa que orienta al investigador para no perderse entre datos aislados. Yo voy a buscar datos, para que esos no se me pierdan, necesito una teoría que los vaya ubicando y clasificando en ciertos lugares, ¿sí? La principal función de la teoría entonces va a ser orientar la mirada, saber hacia dónde mirar. Si yo tengo la definición de pobreza, sé qué es lo que tomo como pobre, entonces sé a quién buscar, a quién mirar y a quién no. Entonces nos define qué aspectos de la realidad observar, qué preguntas formular, qué variables considerar. Sin teoría, la investigación correría el riesgo de ser una mera acumulación de datos. Entonces la teoría va a orientar la mirada, va a darle sentido a esos datos que yo busco, me va a permitir interpretarlos, relacionarlos, y transforma esa información dispersa en conocimiento coherente. Luego después me va a servir para explicar y predecir, es decir, me va a servir para explicar qué es lo que ocurre cuando yo saque mis conclusiones y para prever qué puede llegar a pasar en el futuro. Y además va a permitir enlazar esta investigación que yo voy a hacer con conocimiento acumulado ya en el debate académico y social ya existente y evita empezar de cero todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Más allá de que sea muy abstracto, de a poquito lo vamos a ir viendo, pero se entiende más o menos. Lo que yo digo es que ustedes no van a buscar datos aislados, así como, ¿sí? Sino van a tener que ir definiendo los conceptos que lleva atrás eso que están mirando. No es buscar datos por buscar datos, ¿sí? Entonces, la investigación científica social, la teoría cumple un rol de marco conceptual que orienta el diseño, le da sentido a esos datos que buscamos y conecta esos hallazgos que estamos haciendo con un conocimiento más amplio de la vida social. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ay, me hace tomar un mate. No. Entonces, concebimos la teoría como hilo conductor, el andamiaje sobre el cual se construye la investigación, desde los supuestos sobre los que se apoya, los conceptos o proposiciones que las encuadran, hasta las conclusiones que dan lugar. Los objetivos de una investigación son ellos mismos una construcción teórica, los objetivos que ustedes van a tener que desarrollar. Una construcción teórica porque la teoría define, primero, qué se habrá de investigar, dijimos, las perspectivas sobre las cuales se hará y la metodología apropiada para investigar esa pregunta que yo me estoy haciendo. Entonces ustedes van a plantearse una pregunta con una probable hipótesis y después van a desarrollar objetivos, que es lo que a medida que ustedes van cumpliendo esos objetivos en el transcurso de la investigación, van a ir encontrando el camino del trabajo final. Entonces, ¿qué es el objetivo general que ustedes van a desarrollar? Están tirando algo. Es el foco de la investigación. Entonces, no existen criterios precisos, universalmente aceptados para ver qué es lo que puede proponerse como foco. Pero sí que la investigación plantee preguntas relevantes para comprender el problema o que presente una contribución al conocimiento acumulado en el área. Entonces, los objetivos van a ser los enunciados que expresan qué se pretende lograr con el estudio que ustedes van a encarar. La característica principal de los objetivos es que guían la investigación, van a indicar el rumbo y delimitar el alcance del trabajo. Deben ser claros y precisos, eso es fundamental. Evitar ambigüedades sobre qué se quiere conocer y explicar. Por lo general se formulan en infinitivo, es decir, analizar, describir, comparar, explicar. Y
Y van a tener un objetivo general que expresa la finalidad central del estudio, el para qué sería, y objetivos específicos que desglosan ese objetivo general en los pasos concretos que tienen que ir cumpliendo, concretos y operativos para llegar a ese objetivo general. ¿Sí? Por ejemplo, después, una vez que llega ahí el momento, no se crean que es tan fácil describir los objetivos. Si yo tengo como, por ejemplo, objetivo general, analizar el impacto del uso de las redes en la construcción de la identidad en adolescentes de 13 y 17 años, por decirles algo, los objetivos específicos podrían ser describir los patrones de uso de redes sociales en la población, identificar percepciones de los adolescentes sobre su identidad digital, comparar las diferencias en el uso según género y edad, por ejemplo. Para esto, cuando yo hablo de teoría, lo que estoy pensando es que yo para esto, si hiciera ese trabajo, tengo que hablar de pensar qué es uso de redes, qué es construcción de identidades, qué son las identidades adolescentes, cuáles son los patrones de uso de redes sociales, definir percepciones de los adolescentes sobre su identidad digital, qué es identidad digital, qué son percepciones de adolescentes, cuáles son las percepciones de los adolescentes, las diferencias de uso y género y edad. Por ahí tengo que justificar por qué tomo los géneros, por qué tomo diferentes, si voy a diferenciar según género y edad, por ahí tomo dos grupos entre los adolescentes, por qué un grupo, por qué otro. Cuando yo hablo de teoría, hablamos de esas teorías. Tenemos que tener definido qué pensamos por patrones de uso de redes sociales, qué pensamos sobre identidad digital, de qué estamos hablando cuando hablamos de percepciones de los adolescentes, por qué tomamos los grupos de edad y no otros. De eso se habla cuando se habla de teoría. Y de esto decimos cuando hablamos de los objetivos. ¿Se entiende? No sé. Sí, profe. Hay mucha información por ahí de entrada, ya sabemos, pero Sí, es como la primer clase introductoria a esto. Después nosotros vamos a ir viendo cada paso del proceso de investigación en una clase distinta, más o menos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, para que tengan una idea general y ustedes ya empiecen a pensar de qué va la cosa. Bueno, entonces quedó claro cómo son los objetivos. Miren que no es fácil, ¿eh? Yo he visto tesis de grado de gente universitaria que no sabe redactar los objetivos. Entonces, el objetivo general va a expresar la finalidad central del estudio, el para qué hago ese estudio. Los objetivos específicos van a desglosar el objetivo general en pasos más concretos y operativos, ¿sí? Entonces, los objetivos en la investigación científica social son metas de conocimiento que van a orientar el proceso, especificando qué se busca conocer, explicar o comprender de la realidad social. ¿Sí? Bueno. Entonces, existen diversidad de estilos de investigación para responder esos objetivos que ustedes se van a plantear. Estos procedimientos, como dijimos, se denominan en forma genérica metodologías, que ya van a ser con orientación cuantitativa, cualitativa o combinaciones de ambas. Los procedimientos para responder estos objetivos que ustedes se planteen, estos objetivos de la investigación, son una construcción que se va a adaptar a las necesidades propias de las áreas y los temas de ciencias sociales que ustedes tengan. O sea, van a ser propios de ustedes. O sea, cada uno va a tener objetivos y procedimientos particulares de cada uno. Ahí es donde van a imprimir su mirada al problema que ustedes quieran estudiar. Estos procedimientos para responder estos objetivos incluyen las etapas empleadas en la elaboración del marco teórico. Ustedes van a definir por dónde van a ir teóricamente, qué es lo que van a definir por tal cosa que se planteen. Ustedes van a definir el planteo y la selección de la hipótesis, esa probable respuesta. Y los objetivos ya discutidos, así como el sistema de reglas y requisitos de producción de
la evidencia empírica, cómo van a recolectar esos datos, de dónde van a sacar, de qué forma, qué población, ni hablar ya de la inferencia de los resultados, de las conclusiones, va a ser una lectura propia de cada uno. Como postulación general creemos que no existen métodos o técnicas que en un principio sean mejores que otros. Los métodos son más o menos apropiados al tema o problema que se decide investigar. No hay algo que diga esto es sí o sí de esta manera. Todo se adapta a la forma que uno quiere imprimirle a su trabajo. Las metodologías cualitativas, ya dijimos, son apropiadas para investigar significados, perspectivas de los actores, condicionantes de la vida o brindar descripciones detalladas de la realidad. Cuando hablamos de nosotros más de distribución de rasgos, opiniones, conductas, o poner a prueba una hipótesis causal, o medir una incidencia de un suceso, establecer condicionantes, vamos a hablar más de metodologías cuantitativas, que es lo que mejor se adapta. Pero hay que ver cada caso igual, en particular. ¿Sí? Construido a partir de una teoría, el objetivo siempre es investigado desde una metodología, diseñando métodos e instrumentos teóricamente relevantes y técnicamente apropiados que van a ser propios de cada uno. Es decir, los métodos etnográficos, biográficos, estudio de casos, encuestas o experimentos son procedimientos para implementar una metodología, pero por sí solos, sin los supuestos teóricos que los van a fundamentar atrás, no transforman una investigación en cuantitativa o cualitativa. No es porque encuesta es cuantitativa, si no hay algo atrás que lo sustente, una teoría atrás que lo valide. De igual manera, el mero uso de la técnica entrevista, aunque sea totalmente inestructurada y sea biográfica y todo discursivo, por sí sola no asigna el carácter de cualitativo a un estudio. Lo que lo hace cualitativo es el análisis de ese discurso, ¿sí? La búsqueda de significado y la teoría que sustente atrás es esa investigación que yo hago, ¿sí? Las diferencias y matices en las concepciones teóricas y metodológicas de la investigación no pueden oscurecer su propósito, es decir, la razón de ser de la investigación es producir conocimiento válido, generalizable a la clase de situaciones y procesos tratados, es decir, las conclusiones se busca que trasciendan a los casos específicos tratados y aporten al conocimiento en el área y a la teoría respectiva. Ambos estilos de investigación son empíricos, buscan datos de la realidad para que los corroboren, son limitados temporalmente, es decir, ocurren en un momento histórico y no se pueden reproducir en otro momento exactamente iguales, plantean objetivos acotados y manejables a sus conclusiones, y sus conclusiones son provisorias, pero siempre son refutables. Siempre puede venir uno atrás y decir, no, esto no es así exactamente porque cambió tal condición, por lo que sea. En investigación social, ¿saben? Sí. ¿Esos datos pueden ser comparables? ¿Cuáles? Lo que uno está investigando con respecto a usted recién hablaba Sí. de lo que implicaba el uso de las redes en los adolescentes. Por ejemplo, sí. Como ejemplo, póngale acá en la Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, si hubieran datos, sí, lo que hay que ver es si los datos fueron tomados de la misma manera. Cuando nosotros hablamos la estadística, por ejemplo, porque mayormente siempre se encuentran datos cuantitativos. Sí. Cuando yo trabajo en estadística acá, y ¿por qué se toma siempre el mismo concepto? Por ejemplo, yo puedo diferir un montón en el INDEC del concepto que aplica para tomar el dato. Pero ¿por qué se toma? Justamente para que sea comparable. Si yo siempre pienso, para mí, trabajar 1 hora en la semana de referencia no es trabajo, pero para el INDEC sí. Si vos te tocó la EPH, te fueron a preguntar y vos te preguntaron, usted trabajó una hora, al menos 1 hora en la semana de referencia, que la semana de referencia es siempre la anterior a la que te están haciendo la encuesta, del sábado anterior. Vos fuiste a trabajar, sí, al menos 1 hora, sí, bueno, entonces sos ocupado para el INDEC.
para el EPH. Y ahí entra, y de ahí se saca la tasa de ocupación, de la que siempre se habla, el desempleo. Si vos estabas buscando trabajo, sos desocupado, y no tenías trabajo y estabas buscando, sos desocupado según esa encuesta, en esa semana, ¿no? Y de ahí se sacan las tasas. Eso no serían datos eso no serían datos precisos. Sí son datos precisos, sí son datos precisos. Se toma una teoría, un concepto, se aplica el mismo concepto que en otros lados justamente para que sea comparable. Una de las cosas, de las características fundamentales que tiene la estadística es esa, la capacidad de poder ser comparable. Si yo voy a medir siempre distinto, no puedo comparar. Si yo hoy mido a la pobreza desde una manera multidimensional, ¿no? Yo hoy tomo la pobreza como el que tiene vivienda, el que terminó la escuela secundaria, el que tiene vivienda, terminó la escuela secundaria y tiene un ingreso mayor a un número que fije per cápita, supónganse, ¿no? El del hogar dividido por la cantidad de gente que vive en el hogar. El ingreso per cápita mayor a 1 millón, estoy diciendo cualquier cosa, no es pobre. El resto de ahí para abajo son todos pobres. Si yo mido eso hoy y mañana me va a dar que son pobres, no sé, 60% de la población. Mañana mido solo por ingresos y bajo el nivel de ingreso. En vez de el ingreso total del hogar tiene que ser 2 millones. Ahí me va a dar 20%. Porque si yo tomo para uno per cápita 1 millón y el otro 2 millones, si yo voy cambiando todo el tiempo el parámetro con que lo mido, no puedo comparar porque estoy comparando peras con manzanas. Ahora, si la forma que se midió es la misma, sí, porque va a tener 1000 formas de discusión, va a tener formas de refutarlo, pero bueno, bajo las mismas condiciones se dio esto, entonces sí es comparable eso. ¿Me entendés? Por eso se usan y hay teorías que respaldan eso. Cuando nosotros hablamos de trabajo infantil, no es lo mismo el trabajo infantil acá que en Perú, que en Chile, pero tenemos que tomar un concepto de trabajo y definir una edad y definir qué es lo que consideramos trabajo. Si el chico trabajó tanto tiempo en las condiciones, es trabajo infantil, por más que yo piense que no, por más que vos pienses que sí o que no, y que en Chile digan otra cosa. Si no, no hay manera de comparar una cosa con la otra. De eso estamos hablando cuando tomamos una teoría. Tiene que haber que respalde. Si yo decir por decir, no estoy diciendo nada. Si yo digo el 50% de los chicos miran el televisor. O sea, ¿me entienden? Hay que buscar una teoría atrás que respalde todo ese conocimiento y que me guíe en lo que yo estoy mirando. Una encuesta puede ser. Sí, una encuesta sí, pero vos tenés que saber qué es lo que vas a preguntar. Depende de lo que estés estudiando. Esos datos los podemos sacar a través de una encuesta. Sí. Si ponemos a un periodo etario, póngale de 13 a 18 años, sí. ¿Cuánto tiempo pasan, póngale, frente al televisor? Sí. O frente al teléfono, que hoy por hoy. Pero para poder comparar con otro tenés que medirlo de la misma manera. De la misma manera en ambos lados. Exacto. ¿Sí? Listo, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna consulta? ¿Otra consulta? No. Bueno, entonces, lo que yo les estaba diciendo, en la práctica, los objetivos, los investigadores adoptan una metodología que siempre se va a hacer apropiada para sus objetivos. O sea, y va a tener su propia mirada. Y las adecúan teniendo en cuenta siempre la accesibilidad de los datos, el costo y el tiempo disponible. Esas tres cosas siempre tienen que pensar ustedes cuando piensen en su trabajo de tesis. Si van a tener accesibilidad a los datos, es decir, esto, vos decís, plantear de hacer una encuesta a los que viven en Río Colorado. No es accesible, por supuesto que uno puede viajar a Río Colorado, pero no es algo que esté al alcance de la mano. Analizar las bases de datos de ARBA, yo siempre digo eso. Las bases de datos de ARBA no las mira nadie, o sea, nadie va a tener acceso a eso porque no hay manera de llegar a eso, nadie se las va a dar. O lo que se paga por impuestos en lo que sea, no, tampoco, o una persona. Entonces,
tienen que tener en cuenta que haya accesibilidad de los datos, que ustedes puedan acceder a esos datos, el costo que les puede llegar a traer esto, es decir, si no solo costos monetarios, sino en tiempo, en todo, de que uno pueda realizarlo, y el tiempo disponible. No se pueden plantear un estudio de mirar los datos durante el recorrido de 2 años y lo que ustedes quieren terminar la tesis en 6 meses. ¿Sí? Hay un tiempo que lleva, o sea, tienen que ser datos que estén disponibles, que ya se han hecho o se vayan a hacer y se miran ahí en el momento. Bueno, tener en cuenta este tema para la realización del trabajo. ¿Sí? Entonces, fuentes oficiales mucho mejor, ¿o no? Sí, si tenés acceso. ¿Sí? Sí. Depende de lo que vayan, todo depende de lo que ustedes quieran estudiar. Ustedes empiecen a pensar por esa pregunta, por dónde quieren ir, que tenga que ver siempre con la licenciatura en gestión penitenciaria. ¿Sí? La primer consigna de trabajo va a ir, del trabajo práctico que tienen que entregar, va a ir por ahí, de entregar un problema que tenga que ver con lo que ustedes pueden llegar a estudiar. Va a ir por ahí, objetivos, vayan empezando problemas, objetivos. Si esto es después lo que ustedes van a hacer de tesis, para ustedes mucho mejor. Si no, bueno, cambian de tema, no pasa nada. Pero bueno, pero por ahí ya se pueden ir casi sabiendo quién. La gente de la licenciatura puede ir ya pensando en los tutores de los tesis de ustedes. Entonces, cuando se realiza una investigación científica, se presenta evidencia empírica, va a ser siempre construida a partir de un encuadre teórico, persiguiendo objetivos cuyos contenidos son temporalmente relevantes en este momento histórico que estamos viviendo, en el que fueron planteados, acotados y alcanzables. Tienen que ser esos objetivos fundamentales. Van a formar parte de un proceso acumulativo, van a estar sujetos a discusión y finalmente esas inexactitudes van a ser susceptibles de ser sometidas a refutación, a total o parcial refutación, seguro. En eso va a constar el proceso de investigación y que ustedes comienzan a recorrer ahora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Puede ser general o tiene que ser puntual la investigación? Tiene que ser puntual. ¿General a qué le decís? Pero póngale, si hablamos de por qué se acrecentó los adultos mayores, los jóvenes adultos dentro de las cárceles. Porque pero lo que pasa es que vos ahí te vas a cometer el error de hablar, de generalizar algo sobre lo que no sabés. Porque vos no me podés hablar de las cárceles porque vos no analizaste las cárceles de todo el país, ¿o sí? No, hablamos todo dentro de lo que es el servicio penitenciario de la provincia. Por Bueno, eso, pero vos... Si podemos hacer comparativo con cárceles de otra provincia. Bueno, pero vos tenés datos de unas y otras cárceles. Se podría buscar, a ver si hay. Si los datos, sí. Si los tenés los datos, sí, pero eso no es general, es particular. Porque vos vas a acotar el sistema penitenciario comparado con el cordobés, por decirte algo. Y otra cosa es que vos lo puedas estudiar, que no te vayas a una cosa gigante que sea inaccesible. A eso que hablamos. Sí. ¿Alguien está hablando o está el micrófono abierto? Roberto es, Guerrero. No sé si está queriendo hablar o tiene el micrófono prendido. ¿Estás queriendo hablar? No, profe. No pasa nada. Yo porque no sabía, no te estaba entendiendo si me estaba hablando. ¿Se entendió, Federico? Sí, profe, sí, se entendió. Bueno, yo no tengo mucho más para decir, ya sé que es medio más corta, pero bueno, hablé un montón. Y ustedes también, ya están mareados, me imagino, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No. La verdad que no. Deje, en la próxima clase empezamos a dar todas las dudas que vamos teniendo y vamos a ver. Se la preguntan a Carolina después, se los dejo a ella, todo. Esto y lo vamos a ir viendo después de a poquito. Esto es como la introducción, todo a arrancar. Después vamos a ir viendo de paso a pasito, pero ustedes vayan pensando
problema y en la pregunta, en la posible respuesta, por dónde ir y eso. ¿Sí? Bueno, sin más, yo los dejo, ya sé que media hora antes, no sé si se puede, pero no importa. Se puede cortar antes, ¿no? ¿Eh? Sí, profe. Se puede cortar antes, ¿no? Sí, está, ya estamos cansados. Todos. Sí, Bueno, sí, se puede, sí se puede. sí, yo no los voy a retener, quédense tranquilos. Che, bueno, los voy a dejar después con Carolina, el miércoles que viene tienen con ella, en el mismo link, todo, que creo que está publicado ahí en el aula, tienen el aula todo y vamos andando. Un gusto a todos. No sé si nos vamos a volver a ver. Gracias. No, profe, nos vemos. No, no de nada. Nos vemos. Adiós. Chao, Chao, profe. chao. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chau. Profe, Sí, el justo. presentismo, ¿Eh? el presente lo No, pasa- los tomé como que están todos presentes porque eran un montón, era imposible. Porque, bueno. pero porque yo no tengo la lista. Que después Caro Ok. les diga a ustedes, yo les voy a decir que estuvieron todos, eran como 50. Igual. Ay, listo. Gracias. Dale, dale. Chao, Chao, profe, nos vemos. chao, chao.